Sean bienvenidos al curso acerca de FPGAs. El día de hoy hablaremos acerca de un sumador de n bits en la tarjeta de desarrollo BASIS 3. Este es el segundo video que conforma el curso acerca de FPGAs. Por si te lo perdiste, en este canal podrás encontrar los dos primeros videos acerca del curso. Estos hablan de los conceptos básicos del FPGA. Si tú eres una persona que apenas se está introduciendo en este mundo, te recomiendo que veas estos videos, ya que a lo largo de estos dos videos hablamos sobre el top, la lógica, los constraints y los primeros proyectos para empezar a aprender acerca del BASIS 3. Como todo proyecto, empezaremos aprendiendo su teoría. Recuerda que un consejo que te he estado dando durante estos últimos videos es que al momento de iniciar un circuito, ya sea un FPGA, tenemos que aprender o saber cuáles son las entradas y salidas. Por lo tanto, tenemos que saber cuál es el funcionamiento correcto a detalle de nuestro circuito bajo estudio. La práctica 1 es acerca de un sumador binario. Nuestra instrucción es realizar en Verilog un sumador de 4 bits. Este curso está diseñado para personas que apenas se están introduciendo al mundo del FPGA y también al diseño digital. Es por ello que al principio de este video hablaremos de la teoría acerca de la conversión binaria a decimal y viceversa, también acerca del sumador de un bit, que es lo fundamental para conformar un sumador de n bits. Al introducirnos al sumador de n bits tenemos que aprender acerca de la sumatoria en base 2, por lo tanto nos vamos a guiar de esta formulita y de esta tabla. Esta tabla va correspondiendo a esta fórmula que es 2 a la n. Puede tomar cualquier valor del 0 al infinito. Por lo tanto vamos a empezar desde 0. Sabemos que toda base elevada al exponente de 0 nos va a dar como resultado 1. Posteriormente sabemos que cualquier base elevado a la 1 nos va a dar la misma base, que en este caso es 2. Y ahora sí, empecemos. 2 a la 2 es 4, 2 a la 3 es 8, 2 a la 4 es 16 y así sucesivamente hasta llegar a esa n particular. Pero ¿para qué nos va a servir esta tablita? Prácticamente para convertir de base 2 a decimal necesitaremos una ayuda respecto a esta tabla. Por lo tanto, si queremos conseguir cualquier número en base 10, tenemos que empezar a ir sumando estas cantidades hasta obtener ese número esperado. Primero tenemos que aprender la conversión decimal a binario. Vamos a tomar en cuenta este ejemplo. Tenemos este número que es un 1 en base decimal. Sin embargo, tenemos que convertirlo a base binaria. Ok, entonces, ¿en qué sirve esta tablita? Prácticamente necesitamos conseguir qué números nos sirven para que su sumatoria corresponda al de la base decimal. Por lo tanto, el único número que nos puede apoyar a llegar hasta el número 1 es el propio 1. Entonces los demás números se cancelan y el número 1 es el único que nos puede ayudar. Por lo tanto, para convertir de decimal a binario, entonces 1 en base decimal es 0, 1 en base binaria. Ok, a lo mejor no puede quedar muy claro. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Vamos a convertir del 3 de base decimal a base binaria. Otra vez colocamos nuestra tablita y necesitamos estos de la 2 a la n. ¿Qué números de n nos ayudan para que con su sumatoria corresponda al 3 en base decimal? Entonces sabemos que el 2 más 1 son 3. Entonces descartamos los números de la izquierda. Entonces concluimos que 3 en base decimal es igual a 1, 1 de la base binaria. Vamos a realizar un último ejemplo. Tenemos que convertir 10 de base decimal a base binaria. Por lo tanto, otra vez vamos a colocar nuestra tablita. Y recuerda, necesitamos que estos números que están abajo, que corresponden a la 2 a la n, nos ayuden a sumar 10. Entonces tenemos que es 8 y 2. Que su resultado sería 10. Entonces vamos a descartar el 4, el 1, el 32 y el 16. Y recuerda, donde los números que nosotros descartemos habrá un 0. Y los números que aceptaremos para que con ellos sumemos 10 o cualquier número, le pondremos un 1. Como lo podemos observar a continuación. El 8 lo aceptamos. El 2 también igual lo aceptamos para que su sumatoria sea 10. Y los demás lo descartamos. Y recuerda, donde está la palomita o los números que nos ayudan a realizar la sumatoria tendrán un 1 y los descartados tendrán un 0. Ahora sabemos cómo convertir de base decimal a binaria, ya que esto nos va a ayudar a entender mucho los resultados del sumador de n bits.
Ahora vamos a aprender sumatoria en base 2, pero para ello necesitamos ciertas reglas. Primero aprenderemos que 0 más 0 es 0. 1 más 0 es 1. 0 más 1 es 1. Y aquí a simple vista está muy fácil, ¿verdad? El siguiente es 1 más 1. Y te puede sonar muy raro que sea 10, pero recuerda que estamos en base binaria, y para ello nos va a ayudar esta tablita. Un consejo que yo te doy, para que no te lo memorices sino lo entiendas perfectamente, primero a la izquierda, o donde se encuentra la sumatoria, vamos a realizarlo de manera decimal. 1 más 1 sabemos que es 2, pero ahora a la derecha lo vamos a convertir en decimal. Por lo tanto, sabemos que el 2 se representa con 1 y 0. Recuerda la tablita, el 0 representa este 1, pero si nosotros le sumamos el 2, prácticamente sería 3, cancelando nuestra sumatoria. Entonces lo correcto es colocar 1 y 0, que es lo que observamos a continuación. Y otra regla que tenemos, que es muy fácil, considerando la regla que te acabo de enseñar, es que 1 más 1 más 1 es 11, que prácticamente es 1, 1 en binario. Y recuerda, vamos a sumar a la izquierda en decimal. 1 más 1 es 3, pero sabemos que en binario vamos a convertirlo, y el 3 en binario es 1 y 1, como lo observamos en la pantalla. Ahora, tomando en cuenta esto, podemos realizar estas sumatorias. Sabemos que 0 más 0 es 0. 1 más 0 es 1. 0 más 1 es 1. Y 1 más 1 es 1, 0 en binario. Ahora vamos a realizar esta sumatoria. Sabemos que 1 más 1 es 10. Y tenemos un número de acarreo. 1 más 1 también es 10. Y aquí tenemos el 1 más 1 más 1, que es 3, pero sabemos que el 3 en binario se representa como 1, 1. 1 más 1 es 10. Y otra vez 1 más 1 más 1, que es 3 en decimal, lo convertimos a binario y es 1, 1. En este momento sabes cómo convertir rápidamente de decimal a binario y también una sumatoria en base 2. Pero aquí acuérdate que lo importante es aprender a identificar las variables o lo que vamos a utilizar en el sumador de n bits. Recuerda que tenemos un acarreo, y ese acarreo son los numeritos que están en esta parte superior de color azul y el último dígito de nuestra sumatoria. Por lo tanto, vamos a conocer a este como un acarreo de entrada, aunque normalmente este acarreo de entrada es 0, pero vamos a modificarlo en nuestro sumador de n bits. Y también vamos a conocer a este último dígito como acarreo de salida. Lo que estamos visualizando en la pantalla es el sumador de un bit. Este prácticamente es su circuito lógico. Como podrás apreciar, tenemos dos entradas, que es X y Y tenemos ese acarreo de entrada. Recuerda que este acarreo de entrada es este que encontramos en esta sumatoria. Pero como te dije, normalmente es 0. Como podrás observar, el sumador, que está representado con la letra S, está conformado por las compuertas XOR que aprendimos en la introducción de este curso. Ahora imagínate colocar todas estas compuertas y entradas en un sumador de n bits. Imaginemos que n va a ser 4. Van a ser muchas compuertas que probablemente nos van a confundir. Es por ello que vamos a utilizar, por decirlo así, un esquemático simplificado o un diagrama de bloques, como tú lo quieras llamar. Entonces observaremos las entradas que son X y Y, el acarreo de entrada, que lo llamaremos Z, un acarreo de salida, que lo llamaremos C, y el sumador completo, que en este caso sería S. Cuando nos adentramos al mundo de la electrónica o al diseño, es muy importante aprendernos a simplificar nuestros circuitos, en este caso con un diagrama de bloques como apreciamos. Y esto va a ser muy importante para poder simplificar nuestro sumador de 4 bits. Y aquí podemos apreciar el circuito de nuestro sumador de 4 bits. Y por eso es la importancia de conocer cómo simplificar nuestro circuito en un diagrama de bloques. Recuerda, como podrás apreciar, las flechas de abajo que son representadas con S, empezamos con S0, S1, S2 y S3 y obtenemos un acarreo de salida, que le llamaremos C3. También contamos con las entradas de cada sumador, X y Y, pero con subíndice 0, 1, 2 y 3, y así sucesivamente. Recuerda que esto te puede ayudar si tú estás buscando un sumador con un bit de más, en este caso 5, 6 hasta n. Contamos con un acarreo de entrada que le llamaremos Z con índice sub 0, porque recuerda que estamos en el bloque 0 y, como aprendimos al momento de sumar, sumamos de derecha a izquierda.
Contamos con nuestro acarreo de salida de nuestro bloque 0 que se va a convertir en el acarreo de entrada en el bloque 1. Por eso podemos observar estas dos flechitas que prácticamente se están juntando. Entonces, en nuestro bloque 1 llega el acarreo de entrada Z1, que es lo mismo que C0, y va a tener una salida que es el acarreo de salida, que se llamará C1, para que también se convierta en el acarreo de entrada de nuestro bloque 2 y así sucesivamente. Obviamente C3, que es el acarreo de salida, no va a tener ninguna entrada, ya que es un sumador de 4 bits. Por lo tanto, tendremos 4 bloques. Un dato muy importante que tenemos que recordar para aplicarlo en Verilog o prácticamente en el Basis 3 es que nuestros acarreos de salida serán las entradas del siguiente bloque, como lo podemos apreciar en la imagen. Z1 es lo mismo que C0, Z2 es lo mismo que C1 y Z3 es igual a C2. Los únicos acarreos de salida y de entrada que no tienen igualación es el de salida del bloque 3 y el de entrada del bloque 0. A lo mejor no lo entiendas, pero vamos a aplicar un ejemplo. Recuerda que vamos a hacer un sumador de 4 bits, por lo tanto, una fila representará a X y otra fila representará a Y. Y los resultados que mostraremos en esta parte serán estos sumadores, que es S0, S1 y así hasta llegar al 3. Entonces empezamos con un acarreo de entrada, que en este caso es Z0, pero recuerda que siempre el acarreo de entrada normalmente es 0. Entonces 1 más 1 sabemos que es 1, 0. Y este 1 va a ser el acarreo de entrada del bloque 1. Entonces realizamos otra vez la suma. 1 más 1 sabemos que es 1, 0. Pero ese 1 de esta sumatoria vertical es C1. Pero sabemos, como lo comentamos anteriormente, que C1 es lo mismo que Z2. Realizamos otra vez la suma, 1 más 1 es 1, 0. Tenemos este 0 y tenemos nuestro acarreo de salida. Y si te das cuenta ya estamos en Z3, estamos llegando a la entrada del tercer bloque. Entonces 1 más 1 más 1 sabemos que es 3 y se representa 1 y 1. Y este último número representa el acarreo de salida que observamos en esta parte. Y ahora sí, vamos a empezar a declarar cuáles son los periféricos que vamos a utilizar. Este es un paso muy importante ya que tenemos que reconocer cuáles son los periféricos que vamos a utilizar en nuestro sumador de n bits en nuestra tarjeta de desarrollo Basis 3. Porque si nosotros no tenemos claro cuáles son esos periféricos que van a representar nuestras entradas y salidas de nuestros sumadores, vamos a tener un desorden y por lo tanto se nos va a complicar nuestro ejercicio. También otro punto muy importante es que recuerda que nosotros tenemos que ser muy astutos al momento de diseñar estos periféricos, ya que necesitamos comprender cuáles son esas salidas y por lo tanto mientras más organizados estemos con nuestros periféricos, ya sea con los switches o los LEDs, mejor vamos a entender este resultado. Como podemos apreciar, estamos con el sumador de 4 bits, sin embargo, estamos representando cuáles van a ser nuestros periféricos en nuestra tarjeta de desarrollo. Como podrás observar, vamos a utilizar 5 LEDs, pero el primer LED representará a la sumatoria del bloque 0, el segundo LED a la sumatoria del bloque 1 y así sucesivamente, y el último LED representará al acarreo de salida del bloque número 3. El acarreo de entrada de nuestro bloque 0 que está representado en esta parte, como te comenté, siempre va a ser 0, pero vamos a cambiarlo para así tener un circuito más complejo. Entonces lo representaremos con el switch 15. Recuerda que en esta parte te estoy colocando cuáles van a ser esos periféricos que vamos a utilizar por cada variable. En esta parte tendremos los switches. En este caso recuerda que son 4 entradas, por lo tanto el switch 0 al 3 representará a la fila de las X y del switch 4 al 7 representará a las Y. Ya tenemos las entradas, las salidas, pero ahora nos falta en particular los acarreos de entrada y salida de los últimos bloques. Pero no te preocupes, estos acarreos van a ser digitales. Estos acarreos no los podemos manipular con los switches, esto tiene que ser de manera digital. Ahora, ¿cómo podemos comprobar nuestro circuito? En este caso tendremos estas sumatorias. Si te das cuenta tenemos X3, X2, X1 y X0 y en este orden lo estamos colocando en los switches para poder tener una mejor comprensión, también con respecto a las Y's. Y si te das cuenta
también las salidas están en este orden que nosotros colocamos en nuestros LEDs. Y estos van a ser los 4 ejemplos que nos van a ayudar para saber si nuestro sumador de n bits, en este caso de 4, está funcionando correctamente. Sin nada más que decir, empecemos con el código del sumador de n bits. Como estamos viendo en la pantalla, ahora estamos observando la lógica de nuestro circuito, pero para ello necesitamos nuestro circuito lógico. Y para hacer un sumador de n bits necesitamos como lógica el sumador de un bit. En este caso contamos con una entrada X, una entrada Y, nuestro acarreo de entrada, nuestro acarreo de salida y nuestra suma de salida. Y por lo tanto nuestra lógica va a contar de las compuertas XOR y AND. El sumador, si no lo recuerdas, era la sumatoria de una compuerta XOR y también los acarreos, pero con compuertas ANDs. Ahora también podemos definir ya las compuertas de una vez, y esto fue gracias a que nosotros ya conocemos o ya identificamos cuáles son los periféricos que vamos a utilizar. En este caso vamos a contar con los 7 switches, con el último switch que es el 15, que es el del acarreo de entrada, y los 4 LEDs que vamos a utilizar. Ya tenemos la lógica y las compuertas, ahora vamos a hacer el top. Recuerda que el top tenemos que declarar los switches que vamos a utilizar de nuestra tarjeta de desarrollo. En este caso son del 7 al 0 del SW. Y también, como estamos ocupando el último switch y para no agregar todos los switches que hay del 0 al 15, agregaremos esta parte, 15 y 15. Y recuerda, como lo comentamos en la introducción, esta variable que estoy colocando en el top tiene que ser la misma variable que tengo que colocar en los constraints, si no te marcará un error. Ahora el siguiente paso es tener en cuenta esto. Como lo podemos apreciar en la pantalla, tenemos esas C1, C2 y C3. Y por lo tanto los tenemos que declarar como wires, que prácticamente son esos acarreos de entrada que servirán como acarreos de salida. Entonces hacemos una relación, pero si te das cuenta aquí ya estamos realizando el sumador de 4 bits. Primero vamos a hacer una relación. Llamaremos al archivo que contenga nuestra lógica, le colocaremos el código de identificación para que se convierta en un subcircuito y entonces iniciamos. La entrada X se la asignaremos al switch 0, la entrada Y se la asignaremos al switch 4, así estamos respetando el orden que ya colocamos. El acarreo de entrada del bloque 0 se lo asignaremos al switch 15 y la suma al LED 0. Y ahora el acarreo de salida del propio bloque 0 se lo asignaremos a esta variable C1. Ahora llamaremos de nuevo el archivo que contenga nuestra lógica, le asignaremos otro código diferente al del primer bloque y empezamos otra vez. A la entrada del bloque 1, en este caso X, le asignaremos este switch, que en este caso es el switch 1, y así sucesivamente. Pero aquí lo diferente es que la entrada de este bloque 1 va a ser C1, como lo podemos observar en nuestro diagrama. Y el acarreo de salida del bloque 1 se lo asignaremos al C2. Lo volveremos a realizar para el bloque 3. En este caso X al switch 2, Y al switch 6 y su acarreo de entrada le vamos a dar el valor que contenga C2. Para así hacer el sum de LED 2 y su acarreo de salida ahora le va a pertenecer a la última variable que declaramos, que en este caso es C3. Y para finalizar el último bloque volvemos a hacer el mismo procedimiento, sin embargo su acarreo de entrada le va a pertenecer a la variable C3. Su suma le va a pertenecer al LED 3 y el acarreo de salida, como lo podemos apreciar en esta parte, se lo asignaremos al LED número 4. Y con esto tendremos nuestro circuito para poderlo mandar al Basis 3. En la parte de la derecha podemos apreciar las tablas para verificar nuestro código. Para empezar, empezamos sin un bit de acarreo. Entonces aquí tenemos las entradas en X y las entradas en Y. Tenemos que X0 es 1, X2 es 1 y X3 tiene 1. Y en Y0 hay 1 y también en Y2. Y este es el resultado esperado. Ahora, ¿qué pasa si nosotros agregamos el bit de acarreo que colocamos en el switch 15? Solamente va a encender el LED 0. Apagamos todos los switches y vamos a utilizar el otro ejemplo. En este caso X0 es 0, X1 tiene un bit, X2 también tiene un bit y X3 está apagado. Y vamos con Y. Y0 está encendido y Y1 está encendido. Y este es el resultado esperado.
pero cuando nosotros agregamos un bit de acarreo, si hay una modificación en nuestros resultados y por lo tanto nuestro código está correcto. Y con esto finalizamos la práctica número 1 de este curso. En esta aprendimos acerca de un sumador binario de n bits. Sin embargo, en el siguiente video hablaremos acerca del display de 7 segmentos de nuestra propia tarjeta de desarrollo. Así que nos vemos en el siguiente video.